Pues bueno, como nuestro anfitrión ya lo presentaba, pues soy un psicólogo de carácter educativo. De hecho, va a contrastar bastante la charla, ¿no?, que yo preparé para esta ocasión respecto a la anterior, porque esta tiene un énfasis mucho más social, ¿no? El tema es muy genérico, que es cómo aprendemos, ¿no?, y colaboramos en Internet, aunque en realidad voy a hablar de educación, no de educación pandémica, ojo, sino de cómo le hacíamos antes de la pandemia para aprender y colaborar en Internet. Y que en realidad, excepto la educación de emergencia, el resto del mundo sigue exactamente en la misma línea, ¿no? Esta idea, les dejo mi correo electrónico por si buscan. Creo que la primera noción que podría ser muy importante cuando hablamos de psicología educativa, particularmente aplicada al mundo del Internet, es el tecnocentrismo, ¿no? Hay algo que es como constante y que es que casi todos los docentes e investigadores de educación y tecnologías son tecnocentristas. ¿A qué me refiero con el tecnocentrismo? Ustedes piensen en cualquier congreso, ¿no?, de estos grandes. Pueden leer ponencias típicas como el uso de Kahoot en un grupo de matemáticas, el uso de Facebook en un grupo es decir, siempre está centrado en la tecnología, ¿no? Y en la tecnología, pero además en la tecnología de manera muy instrumental, es decir, se vuelve un problema, ¿no?, que el docente, el docente y el investigador, lo que haga es conciba la tecnología como una herramienta, ¿no?, una herramienta para el uso, en este caso, del contexto educativo. Y uno puede ver muchas publicaciones formales e informales y no formales, respecto a esta idea muy instrumental de la tecnología, ¿no? Entonces, por aquí vemos una del 2019, ¿no?, que es prototípica de lo que ustedes pueden encontrar en la literatura, ¿no? Es decir, pues un arreglo taxonómico de cómo un docente puede curar su contenido, ¿no?, para el aula, ¿no?, ya sea presencial, mixta o en línea, y que esto simplemente pues lo convierte en un acto totalmente instrumental. Eh, una broma, ¿no?, pero al mismo tiempo muy representativo, que es como si estuviéramos en el siglo XIX, ¿no? Es decir, piensen ustedes en este contexto de la revolución industrial. O sea, literalmente llega el tren, particularmente la locomotora a vapor, ¿no?, y lo que hace es transforma la sociedad. Y con esto comienza comienza una serie de teorías de índole económico y social, ¿no? Entonces explota la idea de la herramienta que transforma el mundo, ¿no? O sea, lo que uno tiene son estos textos de Engels, ¿no?, hablando de cómo disposicionalmente el hombre, ¿no?, puede transformar el mundo, y lo hace a partir de las herramientas. Entonces, cuando los docentes y los investigadores pues hablan, ¿no?, de sus aplicaciones favoritas para el aula, en realidad están todavía en este siglo XIX, ¿no?, pues pensando en la herramienta transformadora del contexto, pero de un contexto concreto, ¿eh? No estamos pensando no estamos pensando en un contexto que sea simbólico, ¿no?, y mucho menos en un contexto que refiera al Internet, ¿no? Y entonces, en este punto, ¿no?, pues a mí me gustaría citar pues un párrafo de Alicia a través del espejo, ¿no?, y que básicamente refiere a correr para estar en el mismo lugar, ¿no? Y básicamente dice, ¿no?: Alicia miró alrededor suyo con gran sorpresa. ¿Pero cómo? Si parece que hemos estado bajo este árbol todo el tiempo. Todo está igual que antes, ¿no? Pues claro que sí, convino la reina. ¿Y cómo si no? Bueno, es que en mi país, aclaró Alicia, jadeando bastante, cuando se corre tan rápido como lo hemos estado haciendo durante algún tiempo, se suele llegar a alguna otra parte. La reina roja responde y nos dice: es un país bastante lento, replicó la reina. Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo el tiempo cuanto se pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos 2 veces más rápido. Y esto me parece que es
representativo, pues, de lo que sucede en la tecnología, ¿no? Lo que tenemos es a docentes, investigadores y responsables institucionales corriendo todo el tiempo para permanecer en el mismo lugar. ¿A qué me refiero? Pues ustedes recordarán, bueno, algunos, no, en realidad no sé cuál sea la distribución de edad, ¿no?, de participantes, pero algunos muy probablemente van a recordar, si tienen la edad suficiente, al menos como yo, que ya me tocó en la parte última limítrofe como una cosa extraña dentro del aula, un proyector de acetatos, ¿no? Es más, todavía me voy un poco más atrás, un proyector de diapositivas, pero de verdad, ¿eh? No como las que estamos teniendo acá, que son muy simbólicas, sino literalmente hay una fotografía, ¿no?, que se proyectaba a partir de un lente, ¿no?, que se iluminaba y se terminaba viendo en la pared. Y si ustedes se fijan, ¿no?, en realidad no ha cambiado mucho, excepto que es más fácil. Gracias por esperar mi revisión. Lo que te comuniqué. Alguien está aquí, bueno, muy bien. Entonces, lo que les decía es que en realidad no ha cambiado mucho, ¿no? Usamos diapositivas, normalmente PowerPoint, pero hay otras más, ¿no? Inclusive pueden usar Drive si ustedes quieran, ¿no? Y en realidad lo que hemos estado haciendo es apropiándonos de tecnología para estar exactamente en el mismo lugar, o al menos aparentemente en el mismo lugar. De tal manera que pues siempre se ha tratado de esta dicotomía entre el enseñar y el aprender. Y bueno, así lo hicimos durante siglos, ¿no? De hecho, Comenio inauguró, yo pensaría que pues los estudios modernos, ¿no? Comenius inauguró los estudios modernos de esta dicotomía de enseñar y aprender, ojo, modernos. Y bueno, lo que se ha agregado en los últimos 30 años es que ahora enseñamos o aprendemos con la internet, ¿no? Y ha ido cambiando de lo que muy a mediados de los 90 se llamaba el voy a navegar, a lo que ahora domina, que serían las estructuras horizontales en la internet, ¿no? Este sí es un cambio paradigmático importante, que inclusive poco a poco ha ido redibujando lo que son, pues, las estructuras modernas de la escuela. Ojo, no de nuestras universidades presenciales. Esas todavía se ven como grupos de artesanos, ¿no?, preuniversitarios, o sea, de universidad moderna, es decir, agrupamientos de colectivos que se dedican a un área en específico. Las universidades han cambiado poco, pero la internet ha hecho que haya cambiado el fenómeno de cómo aprendemos, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, aquí debería agregar una cosa, ¿no?, que en realidad es que además hay un área de excepción que sería cómo aprendemos en pandemia, ¿no? Y esto que le llaman educación de emergencia. Le pongo el signo SIC porque me parece una perogrullada, ¿no? Es decir, quien se atreve a sostener este eje, pues bueno, en mi opinión, pues no se ha dedicado mucho a la educación con tecnología, ¿no? Simplemente está ignorando una serie de estudios de 30 años a la fecha, ¿no?, que nos hubieran ayudado a afrontar de mejor manera la emergencia educativa. Varía de país en país, ¿no? Hay países que decidieron simplemente parar y no tener clases. Hay otros países que decidieron migrar, que decidieron mandar a casa a los estudiantes de cualquier grado, desde preescolar hasta posgrado, y mediatizarlo. Es el caso de México. México tiene ya una larga tradición, particularmente en los 70s, ¿no?, con el uso de la telesecundaria, que fue un hito paradigmático en el uso de tecnología, ¿no?, a nivel nacional. Ustedes saben, México es un país bastante diverso y grande, y en los 70s, ¿no?, creó una buena estrategia educativa para usar la televisión como medio educativo. En el caso de México, decidió mandar a los estudiantes, les repito, de preescolar hasta licenciatura, o sea, universidades, para ver la tele. Cuestionable, sí, pero considerando los volúmenes, ¿no?, y las magnitudes de estudiantes que maneja México, pues es razonable, ¿no? Es decir, porque no fue un acto improvisado, hay gente con mucha experiencia, ¿no? Y por eso les decía que yo haré una distinción entre esta educación de emergencia a la educación con internet. Son cosas completamente diferentes. Y bueno, en realidad todo esto es en el contexto escolar.
Yo estoy usando unas diapositivas de otra conferencia y vinculándolas con otra más, ¿no? Y lo que quería representar en este caso de la escuela, pues era el abandono que teníamos a la escuela en el sentido teórico, ¿eh? Es decir, la escuela en sí misma, ¿no? Se fue convirtiendo poco a poco, si bien es la depositaria formal, ¿no? De la sociedad para transmitir la cultura, poco a poco se fue enquistando y se fue convirtiendo en ese lugar donde nadie quiere ir porque no es agradable. Y no es agradable por distintos sentidos, ¿no? Uno, hay un perfil de estudiantes que sí les agrada la escuela y que su meta en sí mismo es la escuela misma, ¿no? Y son buenos para ello. Muy probablemente inclusive sacan 10, ¿no? Y se confrontan entonces al egresar a la realidad, ¿no? Entonces cuando viene el choque de lo que aprendieron dentro de la escuela frente a lo que aprendieron fuera de la escuela, y luego está otro segmento que simplemente va porque socialmente se espera que vaya, ¿no? Y luego uno más que sufre la escuela, ¿no? Esto sería como el contexto, ¿no? Pero en realidad cuando hablamos de la escuela con el Internet, siempre estamos en este problema de los picos y alas para volar. ¿A qué me refiero con los picos y alas para volar? Pues es que cuando a uno le piden crear una nueva idea, pues en realidad uno no genera una nueva idea, ¿no? Esto de la originalidad está sobrevalorado. ¿A qué me refiero? En realidad no hay ideas nuevas, ¿no? Lo que hay son reelaboraciones de ideas previas. Y en este sentido, cuando el ser humano estaba buscando volar, pues lo primero que se le ocurrió fue, pues, inventarse unos picos y alas para volar. Y entonces ahí tienen, digamos, la historia de Ícaro, ¿no? Y de lo mal que le fue, al estar emulando los picos y alas para volar, al acercarse demasiado al sol. Pero lo que quiero representar, y esta no es una idea mía, en realidad se la tomé prestada a Alberto Cañas en alguna conferencia que escuché hace muchos años, ¿no? Y es que cuando uno le piden implementar cosas nuevas, en realidad lo que está haciendo es implementando cosas viejas, llevándolos a un contexto nuevo. Y este ha sido el problema de la educación en línea. Lo que hicimos, por ejemplo, es popular Moodle. Y Moodle literalmente son un sistema de aulas en línea. Quiere decir que lo que hicimos fue, pues, implementar picos y alas para volar, ¿no? Nos dijeron, no nos dijeron, sino vimos que la Internet ofreció una oportunidad para educar en línea y lo que se nos ocurrió, y digo en plural como colectivo, porque si bien hay un autor del software, en realidad hubo muchas implementaciones, ¿no? Y mucho intercambio de ideas entre investigadores sobre cuál podría ser la mejor estructura de un aula en línea, pero al final, ojo, siempre era eso, un aula en línea, es decir, picos y alas para volar. Lo único que estábamos haciendo es replicando nuestra realidad concreta y llevándolo al espacio simbólico. En este sentido, en realidad podemos verlo un poco antes de Moodle, ¿no? De cualquier sistema de aulas en línea. En realidad, la educación a distancia lo que hace es retomar, ¿no? El famoso triángulo didáctico, triángulo educativo, con el saber contenido, el profesor y el estudiante, ¿no? Que era algo que ya se veía en la presencialidad, y lo que hacen es, pues lo tamizan desde alguna teoría, ¿no? Y planifican la instrucción. Si algo sabemos bien los psicólogos, particularmente los educativos, pues es planear la instrucción. Y viene de esta idea de las máquinas de enseñanza, si ustedes quieren, muy conductuales, ¿no? De diseñar todo, ¿no? Con respuestas preprogramadas. Entonces lo que hay es una explosión, ¿no? del diseño instruccional, ya no totalmente conductual, ya tiene mucho énfasis social y cognitivo, más cognitivo que social, pero al final lo que hay es una preconcepción de lo que debería ser el sujeto que va a aprender, una preconcepción de quién va a enseñar. Ojo, no necesariamente sería el docente, podría ser pues cualquier cosa que se distribuya en el entorno, ya hablaremos de eso más adelante, pero lo que hay es una receta metodológica bastante simple, ¿no? Que es lo que tenemos son objetivos instruccionales y de eso se desprende una introducción, una lección, actividades de aprendizaje, una tutoría y por finalmente la evaluación. Repita esto N veces y lo que tiene es un curso, un diplomado, una maestría, una licenciatura y hasta un doctorado, ¿no? Lo que sí fue agregando, no la Internet,
pero sí creo que fue gracias al Internet. Lo que sí hay de diferente de la educación a distancia a la educación en línea es esta idea de las comunidades de aprendizaje. Les repito, no es porque la Internet haya empujado la idea de las comunidades de aprendizaje, sino porque las modeló. De hecho, estas diapositivas lo que van a hacer es eso, ir poniendo ejemplos, ¿no? De un par de comunidades de aprendizaje. Lo que hacen entonces es agregan el concepto de comunidades de aprendizaje, ¿no? Y un facilitador y lo suben a la Internet. Pero básicamente sigue siendo la educación a distancia de aquella de transporte, ¿no? Es decir, de un tutor que se movía presencialmente una vez al mes, ¿no? O de las cartas, ¿no? De las cartas, ¿no? Y de los textos por correspondencia. La esencia es la misma, no ha cambiado demasiado, se ha cambiado la velocidad, eso sí es muy importante. Y bueno, y en el caso de la educación de emergencia, pues hay algo lo que ya llamo son los prosumers, ¿no? En esta idea de los picos y alas para volar, imagínense que nos cae una pandemia, ahí la vemos caer, ¿eh? Porque seguramente ustedes siguieron las noticias igual que yo, ¿no? Y vimos al menos 3 meses antes, ¿no? Cómo iba creciendo la pandemia, cómo iba creciendo la narrativa en los noticieros sobre cómo explotaba en China. Y aún así, cuando llegó la pandemia a nuestros lugares, lo único que se nos ocurrió fue prender el Zoom y pasar la oralidad presencial a la oralidad mediada. En realidad ahí no hay un auto educativo complejo, ¿no? Lo que hay es responder a la emergencia y hacer esto que yo les decía, que es los picos y alas para volar. Es decir, simplemente implementar algo que me es natural, que he visto yo todo el tiempo y entonces, pues si funciona, servirá, ¿no? Y ahí tenemos a los prosumers, ¿no? Que es lo que llaman ahora la educación de emergencia. El problema de esta idea de los picos y alas para volar es que en realidad es una idea muy simple que no ayuda a entender la complejidad del fenómeno educativo en línea. Y dejen ustedes de la educación, ¿eh? Porque eso implica la enseñanza, de la complejidad de cómo aprendemos en Internet. Y entonces, pues bueno, les presento un poco un texto, muy bueno, un diagrama que es muy famoso entre nosotros los psicólogos, ¿no? Que sería, pues, el esquema ecológico de Wolfram-Brenner, ¿no? Que esta teoría ecológica de Wolfram-Brenner, que lo que dice es que en el centro está el individuo y luego que hay unos círculos, ¿no? Que van representando, si ustedes quieren así, pues una cebolla, ¿no? Que va corriendo, aquí no está, pero va corriendo sobre un cronosistema. Y a pesar de que nos ven en la idea de que eso es ecológico e interactuante, en realidad es un esquema muy simplista que segmenta la realidad, ¿no? Que no nos permite comprender cuáles son los mecanismos interactuantes entre el individuo, el microsistema, el mesosistema, el exosistema, el macrosistema y el cronosistema, ¿no? Que es, yo les decía que al menos en este gráfico está ausente. Esto es un problema porque pues es todo esto que desde la educación les criticamos a otras áreas que se dedican a la investigación, que es simplificar el fenómeno, ¿no? Y al simplificarlo perdemos el fenómeno mismo, ¿no? Es decir, observar un par de variables no es equivalente a observar el fenómeno completo. Y esto entonces nos trae un problema, al menos en el grupo de investigación en el que yo participo y que ahora dirijo, que es cómo podemos hacer implementaciones educativas que reflejen lo que está pasando, ¿no? Y permiten una analogía, es como hacer arquitectura natural. O, si ustedes quieren, ingeniería natural, ¿no? O sea, por ejemplo, el velcro en realidad no se inventó porque a alguien se le ocurrió el velcro, ¿no? Lo que hubo fue pues, una observación directa de, igual y estoy mintiendo, ¿no? Pero de los geckos, ¿no? Es decir, ubican estas lagartijas, ¿no? Hiperpoderosas con las manos y pueden trepar, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que tienen unos pequeños ganchos, ¿no? Que generan una adherencia increíble. Pues bueno, lo que hizo alguien fue observar lo natural, comprender cómo funcionaba y entonces derivarlo en tecnología. Y eso es un poco lo que intentamos hacer en el proyecto de investigación que tenemos, ¿no? Es decir, parte de lo que les voy a mostrar no es trabajo solo mío, es un trabajo colaborativo.
en el que hay involucrados muchos tesistas, muchas becas y sobre todo muchos profesores, ¿no? Algunos de carrera, otros de asignatura, pero todos colaborando para entender un fenómeno, ¿no? Que sería el aprendizaje desde una arquitectura natural. Es decir, cómo aprendemos en la Internet sin el contexto, sin este contexto institucional que aparentemente, al menos eso dicen algunos teóricos, ahoga, ¿no? Ahogan los verdaderos aprendizajes. Y en ese sentido, yo pensaría que hay un parteaguas en Internet, que es el punto de quiebre sobre, bueno, en realidad dos, ¿no? Uno sería la emergencia de Wikipedia como fenómeno de colaboración, ¿no? Y de creación de conocimiento, y el otro serían las Creative Commons como reimplementación de los derechos de autor. Ambos hablan de la actividad colectiva, ¿no? Y el desdibujamiento del individuo. Esto es una parte muy importante. Y por eso les decía que la explosión de la idea de comunidades de práctica en realidad se empareja con estos fenómenos. Y por eso se hace tan popular. Porque no es que Wikipedia o Creative Commons estuvieran pensando en las comunidades de práctica, sino que son comunidades de práctica. Es decir, son grupos de personas con un interés común, ¿no? Y que tienen una meta fija. Y por lo tanto, pues comparten cosas, ¿no? Y en este sentido, pues explota Wikipedia, explotan las Creative Commons. Bueno, Wikipedia creo que todo mundo lo ubica, ¿no? De hecho, si ustedes han buscado información, siempre aparece Wikipedia. En el primero, segundo, tercer lugar, siempre está presente. Por favor, Wikipedia está hecha por voluntarios, ¿no? Y por donaciones, ¿no? Si ustedes han usado frecuentemente Wikipedia, aunque no, o si simpatizan con Wikipedia, pues donen un poquito, ¿no? Tienen siempre una campaña anual. Si tienen excedente, pues denle $10, ¿no? $100, no sé, ahí sí, lo que sea su voluntad, porque es pues una comuna, es un agrupamiento de personas que hacen trabajo aparentemente gratis y que, bueno, que de alguna manera se tiene que financiar. Y ustedes lo saben muy bien. Wikipedia es la enciclopedia actual, ¿no? Hubo toda una serie de discusiones respecto a su validación, ¿no? De si sus artículos o no eran válidos, si eran confiables, ¿no? Miren, eso se terminó demostrando con el tiempo, ¿no? Hoy en día es la enciclopedia. El docente o el investigador que sigue considerando que eso no tiene ningún tipo de validación está perdido. Y está perdido porque en realidad aquí se aplica, ¿no? Pues la inteligencia colectiva. No es que una persona escriba un texto, sino que una persona escribe un texto, tal vez dos, ¿no? Y cientos de ellas lo que hacen es lo leen y lo validan con el uso. Imagínense que si yo estoy buscando información sobre comunidades de práctica y caigo en el texto en castellano o en inglés de comunidades de práctica y veo un error, pues lo que puedo hacer es abrir mi navegador, registrarme, darle a editar y proponer mis cambios, ¿no? Y eso es lo que pasa con muchos de los textos de Wikipedia, que con el tiempo se convierten a ser especializados y las personas que se dedican al tema comienzan a cultivarlos. Y por lo tanto, terminan a la larga no siendo textos de muy buena calidad. Creative Commons, por el contrario, es la tesis doctoral de una persona, en ese entonces doctorante en Derecho, ¿no? En propiedad intelectual, que lo que hace es crear sin atentar con la idea de reservas de derechos de autor o reservas de propiedad intelectual, según el caso, ya sea derecho latino o anglosajón, lo que hace es crear una iconografía, ¿no? Que ayuda a transferirle al lector, transferirle al usuario una serie de derechos que en los otros derechos están reservados solamente para el autor. Por ejemplo, uno de ellos es la libre circulación de las obras. Por ejemplo, el compartirlas, sin importar cómo fueron adquiridas, ¿no? En fin, estos dos fenómenos lo que hacen es un punto de quiebre y entonces lo que nos hablan es del mundo cyborg. Esta es una noción que a mí me gusta mucho porque es una idea contemporánea, ¿no? No tiene más de 100 años, desde que era ciencia ficción hasta hoy, que ya es una realidad, y que habla de la simbiosis entre los seres humanos y la tecnología. En realidad,
me gusta mucho porque contrasta con la idea de Bronfenbrenner, ¿no? Bronfenbrenner les decía, es muy popular, pero es muy simplista. Lo que dicen, en el centro hay un ser humano y luego hay una serie de círculos. En cambio, ahorita le ponemos nombre a esta teoría cyborg, ¿no? Pero en cambio, esta aproximación de los cyborg lo que dice es, no, la tecnología es parte de nosotros. Por ejemplo, una idea muy, muy básica de cyborg, bueno, pues es la apropiación tecnológica para el cuerpo, ¿no? Unos lentes, como son los míos, podrían serlo. Si alguien tiene una operación, ¿no? Con un lente intraocular, pues bueno, técnicamente es un cyborg, para ponerlos. Inclusive hay una tesis doctoral, ¿no? De alguien que quería inventar el cómputo para llevar y terminó a la larga en esto, en los dispositivos móviles. Piensen, los que tienen edad suficiente, en cómo era su vida antes de tener un dispositivo móvil. Por ejemplo, ¿recuerdan esta regla? Esta regla que al menos a mí sí me enseñaron cuando era estudiante de licenciatura, ¿no? Que uno tenía capacidad de memoria, no lo recuerdo de memoria, pero uno tenía capacidad para recordar 125 contactos más menos 50. Entonces había una serie de teorizaciones antropológicas de que eso era el tamaño de los clanes, ¿no? Y que por lo tanto nuestra capacidad cognitiva se veía limitada por nuestra capacidad de memoria. Hay estudios que he leído, ¿no? No, ojo, no hay una conclusión todavía, pero que se expande con los celulares a 500 personas, ¿no? Esta capacidad de reconocimiento expandida. Y entonces cambia mucho la noción, esta noción teórica que teníamos de el entorno, ¿no? Con las herramientas físicas, ¿no? Pues al entorno con estas herramientas simbólicas, con la tecnología. Es decir, la tecnología no está allá afuera. La tecnología está dentro de nosotros y nosotros somos parte de esa tecnología. Uno de los ejemplos primordiales de esta idea del mundo cyborg, ya llevándolo al espacio educativo, pues sería Vygotsky. Vygotsky lo que dijo es, ojo, hay un salto cualitativo muy importante entre los estudios de Kohlberg, ¿no? Cuando evaluaba inteligencia, ¿no? Con los primates frente a los primates humanos. Y lo que decía es, cuando se interioriza el lenguaje, en ese momento se separa la capacidad humana de la capacidad de los otros primates. Y eso es el mundo cyborg, ¿no? Es decir, es la apropiación de la tecnología para hacerla nuestra, ¿no? Y entonces transformar nuestra existencia, pero también transformar el mundo. Otro ejemplo sería el maíz. ¿Qué compartimos en América? El maíz. Y cuando alguien dice un tamal, cada uno tiene representaciones distintas de un tamal, pero la mayoría conoce, ¿no? La experiencia de un tamal. Y es más, en muchas áreas y en muchas personas es inimaginable la vida sin el maíz. Y lo mismo sucede con otras semillas, ¿no? Es decir, otra vez, lo que rodea, no lo rodea, nos integra. El mejor ejemplo que yo tendría como de escribir, bueno, sería escribir como un acto cyborg, ¿no? Todos los de esta sala, supongo, escribimos, y no es lo mismo escribir a grafito que a pluma, que en una máquina mecánica, que en una máquina eléctrica, que en una laptop o que en un celular. Parecería el mismo acto, pero no es lo mismo. La experiencia cambia. Yo no sé si ustedes recuerdan, o si lo han hecho, o si han tenido la mala fortuna de hacerlo, que es tener que escribir a máquina mecánica. Lo horrible el que se convertía corregir los errores, ¿no? Era una cosa horrible, ¿no? Uno tenía que sacar unas laminillas de color, ¿no? Y buscar el error, localizarlo exactamente, ¿no? Y volver a poner la tipografía encima, ¿no? De tal manera que se corrigiera, que se pusiera en blanco el error, aunque en realidad lo que uno tenía era una letra de color blanco encima con letra de color negro. Era evidente que nos habíamos equivocado. Eso es impensable ahora desde la máquina eléctrica hasta el celular. Y lo digo porque las máquinas eléctricas de última generación, antes de que explotara el uso de la computadora, ya tenían una pequeña memoria, ¿no? que
que te permitía ver antes de escribir, ¿no? Antes de que literalmente la impresora hiciera la impresión de la tipografía. Y esto, piensa en su vida, ¿no? Sin la escritura, pero además sin los mecanismos para escribir, porque lo que tenemos aquí son mecanismos y tecnologías distintas para escribir, ¿no? Y en este sentido, habría otro par de nociones que habría que atender, que sería, uno, ¿no? la inteligencia distribuida, es decir, a diferencia de lo que consideran muchos psicólogos, la inteligencia no solamente es el acto de inteligencia humana como individuo, ¿no? Sino también es el acto de la inteligencia distribuida en el entorno. De tal manera que, por ejemplo, este acto telepático de estar yo transmitiendo desde las afueras de la Ciudad de México a no sé qué lugares, ¿no? Sé que el centro es Ecuador, pero no sé desde dónde nos estén viendo pues, los participantes. Sería impensable, ¿no? Sin el arreglo tecnológico. ¿Nos hace inteligentes? Sí, mucho más que nuestra corte anterior. ¿En qué radica nuestra inteligencia? No en el acto particular, ¿eh? Porque yo no inventé el Internet, yo no inventé las diapositivas. Y sin embargo, ¿no? Las recurrentes de esto lo que hacen es permiten que nosotros hagamos actos de mucho mayor inteligencia que en la generación anterior. Entonces, la primera sería la noción de inteligencia distribuida, que en realidad es una noción que viene de la antropología y que la hemos ido usando en la psicología cultural. Y luego el otro sería, pues, la idea del conocimiento como un iceberg o un témpano de hielo. Que es decir, que en realidad el conocimiento formal, el explícito, ese que está en los libros, en las prácticas, en las guías, en las metodologías, es una parte pequeña del conocimiento y el resto está en la práctica. Y es ahí donde, como yo les decía, viene esta noción importantísima en la educación contemporánea, que serían las comunidades de práctica y las tareas auténticas, ¿no? Y bueno, yo les pongo aquí un pequeño ejemplo, que son las comunidades de software libre, ¿no? Como un buen ejemplo de comunidades de práctica. Tienen autogobierno, arreglos horizontales, producción colaborativa de conocimiento y comunidades de práctica. ¿Y por qué? Bueno, porque son un grupo de personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o intereses comunes acerca de un tema y que profundizan su conocimiento, pericia en esta área a través de una interacción continuada, ¿no? No lo escribió alguien específicamente dedicado a la Internet, sino lo describió pues, Wenger, que es un hito en esto de los estudios antropológicos, ¿no? De las comunidades de práctica. Y les pongo aquí la foto ya bastante vieja de la Debian Conference en el 2006. Pero estas personas, ¿no? Aunque no lo crean, pertenecen más o menos como a 400, entre 400 y 600 agremiados que desarrollan y empaquetan código para que yo pueda usar un sistema operativo, ¿no? Yo no uso Windows, yo uso un Linux, particularmente una distribución basada en Debian, ¿no? Entonces, estas comunidades se agrupan, ¿no? Interactúan y se autogobiernan y generan productos. Eso es lo interesante. Entonces, en este sentido, quiero recuperar esto que yo les decía de la arquitectura natural, ¿no? ¿Qué comenzamos a hacer los grupos dedicados al aprendizaje al Internet? No los dedicados a lo institucional, sino los dedicados al centro del aprendizaje, pues fue observar comunidades de práctica con tareas auténticas. Estos son programadores, ¿no? No necesariamente tienen estudios de ingeniería, ¿eh? Muchos tienen carrera trunca, inclusive algunos tienen bachillerato, pero lo que hacen bien es programar, y programar para un objeto bien delimitado. Y bueno, permítanme llevarlos a un paralelismo que sería, pues, el espacio educativo, ¿no? De comunidades de práctica. En algún momento se le llamó EduPunk, que era básicamente hazlo tú mismo, y eran grupos de docentes, ¿no? Hoy en día está un poco desdibujada la noción, pero fue una noción interesante, ¿no? Que inclusive fue una palabra así de moda en algún momento. E inclusive en algún momento escribí sobre la muerte del EduPunk, ¿no? Después de volverse tan popular, ¿no? Y de no representar nada, es decir, de convertirse simplemente como en un objeto que ideal, ¿no? Más que en un acto de una comunidad de práctica.
Bueno, pero lo importante de Edupunk es que permitió sacar el acto educativo, sacar el acto educativo de las instituciones formales a instituciones no formales. Aquí, qué es lo que quiero decir? Pues imagínense que en la Internet, bueno, la educación con la Internet ha sufrido cambios importantes en los últimos 10 años, tal vez 15, ¿no? ¿Qué sería? Pues la primera idea de esto, ¿no? De la idea de las comunidades, ¿no? De la libertad del conocimiento, pues la trajo las comunidades de software libre, particularmente con estas libertades que tenían estas 4 libertades que tenían sobre el software. Poco a poco los educadores comenzaron a apropiarse de esa idea de que el conocimiento tenía que ser libre, y entonces comenzaron a crecer ideas como los cursos abiertos. Los cursos abiertos fueron una iniciativa del MIT, ¿no? En el 2001, imagínense, ¿no? Es decir, ya tiene su tiempo, y básicamente lo que decía era un acto simbólico, pero muy importante, que era publicar los materiales de la clase, ¿no? Y la planeación educativa de la asignatura. Totalmente simple, pero con un cambio importante: licencias permisivas. Es decir, que las personas que pudieran entrar a la Internet, acceder al temario, pudieran reusarlo sin tener que solicitarle permiso al MIT o al autor del temario. Para esto fue elegido las Creative Commons. Por eso les decía yo que uno de los actos importantes que fue transformando los contextos educativos en la Internet, pues fueron las Creative Commons. Sin las Creative Commons no estaríamos atestiguando estos actos modernos, ¿no? Como serían los cursos abiertos del MIT. Esta medida privilegia el acceso a contenidos, ¿no? Y el problema de las licencias. Sí, claro, el MIT y muchas más otras universidades, estas que llamamos pues de punta, ¿no? Que aparecen en los rankings, siempre está arriba, ¿no? De las 100 mejores, se pueden dar el lujo de publicar sus sílabus porque son dueñas del contenido. ¿A qué me refiero? Pues claro que pueden publicar el temario y los libros que acompañan al temario, porque les pertenecen los libros. Pero en cambio, en universidades, ojo, como la mía, y miren que la mía le va bien siempre está en los 2 primeros lugares de Latinoamérica, todo el tiempo, ¿no? Siempre estamos peleando con la de Sao Paulo, pero todo el tiempo la UNAM está ahí en ese ranking y de vuelta, ¿no? De las 2 primeras. Y sin embargo, no somos dueños de los contenidos que se ven en clase. Rara vez, hago una excepción, rara vez somos dueños de los contenidos que se ven en clase. Entonces, este acto que parecía transgresor en el 2001, de liberar los contenidos, la UNAM lo intentó y no lo logró. Y no lo logró por una razón muy simple. Por ejemplo, en clase de desarrollo yo reviso Papalia y yo no soy dueño de Papalia. Yo no puedo liberar Papalia. Puedo liberar el temario, puedo liberar las actividades, pero no puedo liberar Papalia. Entonces ahí queda como una primera ola renovadora. Muchas universidades se sumaron. Las únicas que lo lograron con contundencia, pues fueron las que son dueñas de sí mismas. El resto, como vivimos en una conquista cultural, no lo pudimos hacer. Y mira que lo intentamos como instituciones. Y luego viene una que fue hiper famosa, ¿no? Que fue popular, que fue la Academia Khan, ¿no? Que una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Que tenía como idea enseñar de forma gratuita, ¿no? En aquel entonces tenía 3.200 videos, hoy tiene muchos más, ¿no? O sea, 3.200 videos centrados en el contenido de lo escolar, ¿no? Uso de multimedia, es decir, el paraíso del tecnocentrismo. Es decir, no había aquí un acto transformador, simplemente era, pues, pasar la oralidad al espacio virtual. Poco a poco se fue transformando, ¿no? O sea, recuerden que estoy haciendo una revisión histórica. Bueno, esto quiere decir, ¿no? Con esto se cumple esta hipótesis de la Reina Roja, ¿no? De que para que un sistema evolutivo, ¿no? Permita la aparente mejora continua, es necesaria. O sea, la mejora continua solamente es necesaria para mantener su ajuste, ¿no? De los sistemas. En este sentido, liberar el sílabus o hacer videos para educar no representan más que esta idea de cambiar para adaptarse.
En otro tipo de analogía sería un gato pardo, ¿no? Es decir, cambiar para seguir igual. Y lo que hace esto nos representa pues la tensión constante, ¿no? Entre la microevolución y la macroevolución, pero siempre del balance de cambiar para mantenerse en el mismo lugar. Lo que yo les decía al inicio de estar corriendo para mantenerse en el mismo lugar. Cambios importantes, solo son ejemplos, ¿eh? Les tengo dos. Uno que fue la P2P University, que a mí me gusta mucho como concepto, que lo que hacía era, pues proponía una universidad mucho más parecido a lo popular, en donde cualquier persona pudiera enseñar cualquier contenido mediado por tecnologías. Este sí es un cambio paradigmático, porque lo que hace es, usando la tecnología, la reimplementa y propone un esquema nuevo, ¿no? De compartir el conocimiento. Esta es una parte muy, muy importante. Y luego viene otra que se lo comió en lo institucional, pero que parecía muy disruptiva al inicio, ¿no? Que eran los famosos cursos masivos abiertos en línea. Aparece en este día de lo punk, aparece en este día de lo disruptivo, y poco a poco el status quo se la come, de tal manera que hoy nos venden cursos masivos en línea por solo $400 para certificarnos, no sé, invento, en el análisis de redes sociales, ¿no? Uno puede estudiar en Yale, ¿no? En un curso masivo y pagar $400 para tener el certificado de que cursé el análisis de cursos masivos o de terapias de nueva generación. En este sentido, nosotros como grupo de investigación intentamos hacer lo mismo, claro, nuestra escala es mucho menor. Por ejemplo, la primera experiencia que tuvimos fue BINE, la comunidad académica en línea, o sea, no tenía inclusive el constructo, ¿no? Como en realidad todavía estábamos en este día de los picos y alas, ¿no? Públicamente nació en el 2001, aunque nuestras primeras pues no serían implementaciones, serían del 99, y básicamente era una apuesta educativa por reproducir esquemas de colaboración en construcción que veíamos en comunidades de software libre. Había unos portales muy famosos, ¿no? Donde había mucho intercambio de información, y BINE lo que hacía era replicaba y probaba metodológicamente sus arreglos, pero para la educación formal. Poco a poco murió, sí tuvo su pico, yo creo que en el 2002, donde fue bastante popular, y la fuimos reemplazando por otros esquemas de colaboración. En el 2005 comenzamos a probar, y yo pensaría con un pico hasta 2009, ¿no? Y después fue descendiendo. Todavía sigue vivo, pero en realidad ya es una comunidad pequeña, ya no es lo que era. Propusimos un arreglo metodológico que le llamamos EduSol, construcción colaborativa de conocimiento, educación, cultura y software libres. Y básicamente lo que sí era ya, a diferencia de la anterior, que era contenido universitario para discutirse, en este lo que hay es nuestra primera apuesta para trabajar con un objeto común y crear una comunidad alrededor de ese objeto. Funcionó bastante bien, ahorita les cuento cómo, ¿no? Y realmente nos permitió ir retamizando, ¿no? Esta idea del contexto, no como lo que el profe Brenner decía, ¿no? De que lo que rodea en estos aros de cebollas, sino en realidad entendiendo el contexto como lo que se entrelaza, es decir, lo que conforma a la persona o lo que conforma a la gente. Retomamos para esto, ¿no? Pues la teoría de la actividad histórico-cultural, que si ustedes recordarán, supongo que la mayoría pues serán psicólogos de clínica o de la salud, en el menor de los casos, pero si recordarán sus clases en la formación básica de psicología, pues lo que tenemos es el triángulo mediacional de Vygotsky, ¿no? Que sería el sujeto, los artefactos y el objeto. En cambio, la teoría de la actividad histórico-cultural lo que hace es replantea a Vygotsky, básicamente lo hace Leontief inicialmente y después Engström, y lo que dice es que hay muchos más triángulos a atender, ¿no? Que en realidad que todo sistema de actividad es complejo e interactuante, ¿no? Y lo que tenemos es distintos triángulos mediacionales, ¿no? Por ejemplo, la comunidad, los artefactos, las reglas, ¿no? La división de tareas, el objeto y la comunidad. En fin, lo que tenemos es un esquema muy simple, pero que nos permite ir atendiendo cuáles son los ejes de interacción de estas comunidades. Para el caso que yo les contaba de EduSol, lo que hicimos fue pues, un análisis, ¿no? De cómo se representaba esta tarea.
tamizándola como lo que llama Engelstrom como un ciclo expansivo, es decir, como un sistema complejo dinámico que aprende de sí mismo. Ojo, eso no lo dice Engelstrom, ¿eh? Lo digo yo. Engelstrom lo que dice es que hay un ciclo expansivo y que se aprende, pero en realidad lo que nosotros pensamos es que se trata de una red compleja que es interactuante y que mantiene cierto equilibrio homeostático, ¿no? Para aprender a sí mismo y adaptarse y seguir creciendo. Y en este sentido, pues lo que hacemos es un análisis típico de red social, que ojo, no es una herramienta de sociólogos, es una herramienta de psicólogos, la inventó Moreno, un psicólogo que analizó chicos en el preescolar. Lo que tenemos acá, por ejemplo, es un arreglo típico de los participantes activos de esta comunidad de Dusol. Aquí no se ve por el tamaño, ¿no? Pero aquí había más o menos 400 personas, pero también podríamos hacer análisis históricos, ¿no? Cada conjunto en realidad es una edición del encuentro y lo que uno ve es personas periféricas, o sea, que nada más se dedicaron al encuentro, aquí conjuntos que se dedicaron a 2 encuentros, ¿no? Y el centro de la comunidad, ¿no? Que son los que participan encuentro tras encuentro. Claro, estas líneas pueden ser representadas por conocimiento, por interacción, ¿no? Es decir, lo que hay son vectores de análisis y uno, con algo de trabajo, ¿no? Los puede analizar. Estos son los que participan, pero también uno podría analizar las participaciones no activas, ¿no? En realidad, en el caso de Dusol, nosotros teníamos algo parecido a un MOOC antes de que inclusive se hiciera popular la noción de MOOC. Lo que tenemos en amarillo son 31,000 participantes, ¿no? Y luego ya en una escala mucho más pequeña, ¿no? Pues en este caso, recuerdo que es de 2009, pues en el centro es las participaciones, unas representadas en azul, que sería los foros, y las que en realidad acá se ven en verdes, aquí dice que es café, pero en realidad es verde, serían, no, es al revés. El verde sería el IRC, el azul serían los foros, ¿no? Esto sería como una fotografía de la interacción en lo general, pero imagínense que cada uno de estos eventos, ¿no? Se podría ver en una microhistoria. O sea, es decir, acá lo que tendríamos sería una macrohistoria, ¿no? Y acá lo que tendríamos una microhistoria. Esto sería la fotografía dialógica de cómo interactúan un grupo de personas, más o menos 30, ¿no? En una línea temporal específica. En este caso, una conversación como podría haber sido este encuentro si ustedes estuvieran en paralelo discutiendo en el chat, ¿no? No es el caso, pero en el caso de esta metodología lo que se incentivaba las participaciones activas, ¿no? Paralelas a la charla. Y esto nos permitió ir creando una serie de modelos en donde hay un ethos, ¿no? Hay un sentido de la actividad, hay una serie de herramientas, ¿no? Estos ethos lo que hacen es juegan con las herramientas que están dentro de los límites de lo comunitario, pero también fuera de los límites de lo comunitario. Y al final la conclusión de este estudio fue un estudio que analizó algo así como 5 años de actividad de esta comunidad. Les decía que eran ¿cuántas personas? 31,000 usuarios, ¿no? 447 constantes. Pues la conclusión es que para el establecimiento de una comunidad de práctica en línea lo que se requería era un ethos. No un objeto, sino un ethos. ¿A qué me refiero con un ethos? Es esta cosa intangible que le da sentido a la comunidad, ¿no? El objeto es esa cosa formal, pero el ethos es pues el clima de lo escolar. Entonces, el problema fue cómo hacemos la transferencia tecnológica, ¿no? De esta arquitectura de lo natural, ¿no? Y cómo llegamos a un punto medio. Bueno, se nos ocurrió que pues lo que debe haber es nuestro famoso LMS, es decir, el portal de aulas, ¿no? Que es un entorno cerrado, pero irlo luego vinculándolo con los entornos abiertos, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahí son entornos personales, las redes sociales, ¿no? Es decir, eventos que nos permitieran jugar con lo intrainstitucional frente a lo extrainstitucional. Ahorita les cuento, ya nada más me quedan 10 minutos. Ahorita les cuento cómo es. Entonces, después de hacer esta conclusión, ¿no? Se nos ocurrió, pues bueno, antes de dar el paso a hacer la transferencia tecnológica, ¿cómo le hacíamos, no? Bueno, ¿qué había ya en la literatura?
Hicimos un metaestudio sobre la educación en línea, 1,118 reportes de investigación sobre la evaluación de calidad de sistemas educativos a distancia. Sacamos 243 indicadores y ninguno hablaba de la actividad docente o la actividad estudiantil. Es decir, todos estaban preocupados por cosas como cuántos libros hay en la biblioteca, cuál es la infraestructura de cómputo, cuál es el modelo instruccional, pero ninguno hablando de qué se comparte, cómo se comparte y quiénes lo hacen, ¿no? Esto nos pareció en realidad algo revelador, ¿no? Nos dejó en shock. Entonces comenzamos una serie de estudios en una comunidad educativa formal. Básicamente es la licenciatura en la que yo trabajo. No les diré cuál es, pero revisen mi currículum y ya sabrán cuál es. Y comenzamos con un estudio madre, ¿no? Que fue, bueno, ¿qué tipo de conocimiento se creaba en la licenciatura? No les voy a hacer un paso muy rápido por estos estudios. Son estudios en donde se tituló a alguien a partir de estos estudios. En realidad se trata de un metaestudio grande y lo que buscamos fueron tesistas para con estos estudios. Bueno, en realidad lo que concluye, ¿no? Es que para el caso de una licenciatura que en ese entonces tenía, ahorita les digo, más o menos 500 aulas, ¿no? Predominaba la presencial cognitiva, ¿no? Pero exploratoria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que compartían información. Al inicio pensábamos que estaba mal, pero fíjense que después de estar en estos estudios una y otra vez, caímos en cuenta que el objetivo de las licenciaturas contemporáneas no es crear nuevo conocimiento, sino es, pues, apropiarse del existente. Y por lo tanto, nuestras conclusiones, que en ese entonces creíamos que eran bastante malas, de que cómo era posible que solamente se compartiera información, en realidad las retamizamos concluyendo que la licenciatura cumple su meta al socializar el conocimiento disciplinar. Luego se nos ocurrió que, bueno, que como lo que veíamos es que solamente se comparte información, que tal vez se debía a que la concepción instruccional dentro de las aulas no era la adecuada. Hicimos otro estudio. En analizamos 224 aulas. Lo que hicimos es tomamos los modelos instruccionales más populares en la literatura, creamos un instrumento, lo validamos, lo aplicamos, y al final la conclusión que llegamos es que, bueno, en el caso de esta licenciatura en particular, los docentes son los que hacen el diseño de sus aulas. Es algo fuera de lo común, ¿eh? Normalmente lo hace la institución. Aquí, como fuimos, pues una de las primeras licenciaturas, sí lo ubico muy bien en México, ¿no? Como de las primeras licenciaturas en México, muy probablemente de las primeras en Latinoamérica. La curaduría del diseño del aula la hace el docente. Tiene el privilegio de poder hacer diseñar no el contenido, sino, pues, la interacción del aula. Y en este sentido, lo que vemos es que los docentes, sí, independientemente de sus preferencias, pues generan una muy buena aula dependiendo del tipo de contenidos, ¿no? De si es teórica, si es metodológica o si es práctica, ¿no? Entonces, en más práctica, más social, a más teórica, pues más conductista. Es decir, los docentes, para este caso, sí discriminan muy bien el arreglo metodológico que usan dentro de su aula. Entonces, luego se nos ocurrió decir, bueno, ¿y si todo esto del discurso está afuera, no? Se nos ocurrió, pues, evaluar 62 grupos de Facebook de esta licenciatura. Y al final lo que hicimos fue un mapeo, ¿no? Un mapeo que en realidad lo que hizo fue tamizar el tipo de discurso que había en Facebook, clasificarlo, ¿no? Y lo que podemos concluir es que la identidad se moldea a partir de los distintos eventos que se encuentran en el sistema de actividad, que está totalmente vinculado al sistema de actividad formal, al de la licenciatura, y que, bueno, que se mantiene un nivel taxonómico de creación de conocimiento parecido al de los foros, que se trata, a pesar de que hay un etos más profundo, ¿no? Es decir, hay más chistes, el esquema es más relajado, siguen compartiendo información, ¿no? O sea, la conclusión es que sigue habiendo esta tensión constante, ¿no? Entre el nivel taxonómico de compartir información
y los alcances que, les repito, en ese entonces esperábamos. Bueno, y finalmente, como veíamos que en cualquier escenario educativo se comparte información, se nos ocurrió preguntarle al estudiante, ¿no?, cómo es que afrontaba la licenciatura. Y al final, o sea, lo que hicimos fue, pues, preguntarle sobre la toma de decisiones en su historia de su trayectoria escolar. Y lo que encontramos fueron 24 tipos de perfiles distintos, y en donde el centro no es la licenciatura ni la universidad, sino es, como era obvio, aunque los investigadores no lo veíamos porque lo estamos viendo dentro de la institución, es que lo más importante es su estado de vida. Y que van curando, ¿no?, cómo afrontar la licenciatura respecto a su situación de vida. ¿Por qué? Porque se trata de un adulto que tiene, bueno, normalmente mujer, que tiene 2 hijos y que ya tiene un empleo. Y en este sentido, entonces, se nos ocurrió cruzarlo, es decir, cruzar esta información que nos decían respecto a la toma de decisiones en su trayectoria escolar con un estudio de ausencia del estudiante en línea. Para esto retomamos las bitácoras de un programa que existe en esta licenciatura, que se llama Programa de Seguimiento de Estudiantes, PROCE, y que es básicamente, cada vez que se ausente un estudiante, marcarle por teléfono o mandarle un correo electrónico y preguntarle si le pasa algo, si la institución le puede ayudar. Lo que hay es, bueno, eran respuestas abiertas, y lo que hizo, se organizaron 35 razones en 5 categorías: razones tecnológicas, razones personales, razones familiares, razones de trabajo, y las que no responden o no reportó. Y al final lo que encontramos es que todo se refiere a la familia, al trabajo o finalmente a la persona, que es la que resume todo esto, ¿no? Entonces, que corrobora un poco lo que encontramos respecto a la trayectoria escolar, que al final, y más allá de lo que dice la literatura, ¿no?, respecto a la que institución debe hacer un esfuerzo grandísimo para ayudar al estudiante, en realidad, si el estudiante no está en condiciones de ser ayudado, la institución va a poder ser poco. Esto nos permitió replantear la idea que teníamos inicial, ¿no?, de estas comunidades de práctica. Entonces, tendríamos que conformar un ethos, ¿no?, pero con un buen trabajo del objeto. Estuvimos trabajando por 6 años, ¿no?, con una reimplementación de un modelo instruccional que le hemos llamado el modelo instruccional SOC. No se los voy a contar porque en la conferencia no es de eso, solamente es la conclusión. Básicamente se basa, bueno, está dividido en 3 fases, ¿no? Planteamiento del problema, praxis y resolución, a su vez dividido en 3 y 12 etapas, ¿no? Está publicado en un texto que se llama Diseño de Secuencias Instruccionales SOC, Guía del Docente, y que la pueden descargar de chat.stacala.unam.mx, /libro Guía del Docente. Si entran al portal de chat.stacala.unam.mx, se van a publicaciones y ahí aparecerá el texto. Es un diseño instruccional que hemos ido validando en los últimos años. Les digo, no les contaré sobre sus virtudes, que en nuestra opinión tienen muchas, pero es porque nosotros somos los autores. Y al final terminó cristalizado en lo que va a ser en un futuro cercano nuestra nueva licenciatura en línea. Es decir, este modelo que yo les contaba inicialmente, acá, ¿no? Estos modelos, ¿no?, que era todavía muy, muy básico y muy prehistórico, terminó enriquecido con las opiniones del claustro de docentes de esta licenciatura, 170, particularmente del comité revisor, en un modelo instruccional en un modelo de aprendizaje que se creó en 2009 y que actualmente está en validación en Consejo Universitario, y que en breve terminará siendo nuestra nueva licenciatura, ¿no?, basada en todo esto que le hemos estado haciendo. Como cierre, la actividad humana siempre es mediacional. Somos tan inteligentes como el contexto que nos entrelaza. No hay un adentro y afuera, no hay cualitativo y cuantitativo. En realidad lo que observamos es un corrimiento. Requerimos de nuevos esquemas analíticos para abordar los problemas escolares en línea. Y por último, es necesario traducir los esquemas analíticos en tecnología para el contexto escolar. Pues muchas gracias a todos. Perfecto, agradecemos al doctor Germán Miranda por su excelente participación dentro del marco del 7º Congreso Internacional de Psicología.
esperando pues compartir en otra oportunidad sus experiencias, sus conocimientos dentro de las ciencias de la psicología. Por honor al tiempo, pues no va a haber pregunta en esta oportunidad. Igual tampoco estamos revisando en el chat, no hay preguntas. En conclusión, pues un profundo agradecimiento, doctor Germán Miranda, por su participación y compartir su conocimiento dentro de este congreso. Bueno, fue un placer y espero verlos pronto. Muy amable. Enseguida, pues vamos a hacer la presentación de la siguiente intervención. Con el tema diagnóstico diferencial de los trastornos del aspecto del autismo, del espectro del autismo, perdón. A cargo de la doctora Dina Marisol Colans de la Piedra, de Perú. Ella es psicóloga, licenciada en educación especial, especialista en discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje, magíster en psicología educativa, doctora en psicología, especialista en TEA y educación inclusiva, docente universitario hace más de 20 años en pre y posgrado en diversas universidades en Piura y Chiclayo, y capacitadora nacional e internacional. Bienvenida, doctora Dina María Colans de la Piedra, a este 7º Congreso Internacional de Psicología. Usted tiene 60 minutos de su intervención. Asimismo, pues rogamos a todos los participantes que están a manera de, en calidad de escuchar el Congreso, pues no habilitar sus micrófonos para no interrumpir al expositor, y al término de la misma, pues podremos habilitar sus micrófonos o realizar las respectivas preguntas dentro del chat. Bienvenida, doctora Dina Marisol Colans de la Piedra. Hola, hola, ahora sí Ya, me escuchan, ¿verdad? No sí, estaba adelante. habilitada el micro. Gracias, Antonio, ¿cómo está? Bien, buenas tardes con todos. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un tema relacionado a los trastornos del espectro del autismo. Especialmente hablaremos acerca del diagnóstico diferencial, ¿no? Dado que es un tema bastante polémico, controversial, y que lo que vemos en la actualidad es una incidencia mucho mayor en la presentación de casos de niños con TEA, ¿no? Vemos que el incremento es bastante acelerado y que sobre todo por los errores que se cometen ahora con el diagnóstico de los TEA, ¿no? De trastornos del espectro del autismo. Entonces, bueno, brevemente hace referencia a la evolución científica del término o de los trastornos del espectro autista, ¿no? Ya que en el DSM-1, en el manual de DSM-2 también el autismo era considerado como un síntoma de la esquizofrenia, ¿verdad? En el DSM-3 ya en el año 80 se comienza a hablar de autismo infantil. En el DSM-3 revisado se habla de, ya se incluye el término como trastorno autista, y en el DSM-4 revisado en el año 2000 se definen 5 categorías diagnósticas, ¿no? Dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, que es lo que comúnmente utilizamos y que hasta ahora seguimos usando, a pesar de que ya los criterios diagnósticos han cambiado y los manuales de diagnóstico también nos indican otras características, ¿no? Primero, brevemente, vamos a hacer una identificación de los síntomas de los TEA, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que empezar diciendo que los criterios diagnósticos del TEA son las dificultades en la comunicación social, ¿no? Y presencia de patrones repetitivos de comportamiento, tendencia a la rutina, dificultades en la imaginación, dificultades en el desarrollo socioemocional. En la actualidad sabemos que no es posible aún
¿no? A pesar de tantos estudios y tantos años, no es posible aún determinar una causa única para los TEA. Sin embargo, se sabe que hay una alta implicancia genética en su origen. Los niños con TEA pues experimentan respuestas inusuales a estímulos sensoriales que se deben a la dificultad para procesar e integrar la información sensorial. Sabemos también, bueno, que no existe una causa única de autismo y que también no existe un solo tipo de autismo, ¿no? Es muy difícil encontrar a dos niños con las mismas características a pesar de tener el mismo diagnóstico, y quizá esa es una de las causas en que los padres de familia les cuesta mucho aceptar a veces los diagnósticos de sus niños, ¿no? Porque comparan el diagnóstico con de repente otros niños que ellos conocen que pueden tener quizá características un poco más severas, más marcadas. Entonces es difícil para ellos aceptar que su hijo tenga el mismo diagnóstico, ¿no? En la actualidad, 1 de cada 100 personas tiene un trastorno de espectro autista, y esto se presenta más en hombres que en mujeres, ¿no? Sin embargo, les cuento de que acá en el Perú se han hecho estudios más específicos en el norte, y se ha encontrado que el porcentaje o la incidencia de la presencia de los trastornos de espectro autista es de 1 por cada 65 niños en el norte del Perú, ¿no? Estos chicos pues demandan consistencia absoluta en su entorno, necesitan muchas rutinas, ¿no? En la actualidad, bueno, ya esto les había dicho, no tiene una implicancia genética, y tener en cuenta pues que cada niño con TEA es diferente, cada uno presenta sus propias fortalezas, sus propios desafíos. Entonces, la edad de detección también de los niños varía de unos casos a otros, pero por lo general siempre el diagnóstico se va a dar en los primeros años de desarrollo. Los niños con TEA tienen un pensamiento inflexible, muestran dificultades para ver las cosas desde las perspectivas de otras personas, ¿no? Algunas de las características más comunes por las cuales nosotros podemos identificarlos precozmente es que son niños que tienen, entre las señales de alerta que podemos ver, ¿no? Niños con un apego inusual a los objetos, niños que no tienen un lenguaje, o si tienen el lenguaje lo presentan alterado, puede ser muy hiperactivo o muy pasivo. Presenta llanto, pataleta, tristeza sin una causa aparente. Parece sordo, parece que no escuchas cuando le hablas, ¿no? Lo llamas por su nombre, el niño no responde ni a su nombre. Parece sordo, ¿no? Hiper o hiposensibilidad a los sonidos y al tacto, porque anteriormente se creía que solamente existía hipersensibilidad, ¿no? Que todos los niños con autismo, por ejemplo, los niños con TEA, al escuchar un ruido fuerte se tapaban los oídos. Y ahora se ha demostrado, pues, de que no es necesariamente, no todos los chicos con TEA presentan hipersensibilidad a los estímulos sensoriales en general, no solamente auditivos, ¿no? Sino que también puede haber una hiposensibilidad a estos estímulos. Es difícil, por ejemplo, que hagan contacto visual. Cuando tú los miras a los ojos, te desvían la mirada, es difícil lograr un contacto visual con el interlocutor. Se entretiene siempre con juegos repetitivos y lo común, ¿no? Alinear los objetos, apilar los objetos, poner en fila los juguetes, los carritos, cualquier juguete que tenga, en lugar de hacer un juego funcional con ellos, tienden a ponerlos en fila o ponerlos en torres, ¿no? Presentan dificultad para relacionarse con otras personas, no sienten temor ante los peligros, no miden los peligros, ¿no? Otra característica muy usual en ellos es que tienen dificultades para señalar con el dedo. Entonces, en lugar de señalar con el dedo, lo que hacen es llevan de la mano a la persona que les va a facilitar lograr adquirir lo que ellos quieren. Lo llevan de la mano y señalan con la mano del interlocutor, perdón, con la mano del adulto. No, ellos no tienen la facilidad de señalar con su propio dedo. Muestran resistencia a los cambios, cambiar de actividad, cambiar de juguete, los puede alterar mucho. Presentan movimientos repetitivos del cuerpo, no pueden ser aleteos, pueden ser saltos, pueden tener diferentes conductas, pero siempre son movimientos repetitivos, constantes, estereotipados. A veces se ríe sin motivo o habla también solo, ¿no? Está jugando solo y se ríe.
Y también podemos observar juegos inapropiados con juguetes, ¿no? Una de las conductas usuales es, por ejemplo, la que observamos, ¿no? Que un niño está jugando con un carro, pero no lo hace rodar como cualquier niño usaría un carro, sino voltea el carro y está dándole vuelta a las llantitas, ¿no? Porque justamente les llama mucho la atención estas actividades repetitivas, estas actividades que siempre son girar, 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 ¿no? Eso, o rebotar, esos juegos les llaman mucho la atención y pueden ellos ensimismarse ahí por largos periodos de tiempo. Entonces, como les decía, estas son algunas señales de alerta que nosotros podemos observar en los niños desde pequeños. Sin embargo, no significa que todos los niños van a tener todos estos síntomas, ¿ok? Todos son diferentes, cada uno va a presentar su propia sintomatología, sus propias características, algunos de una forma más notoria que otros, ¿no? Por eso es que a veces también es difícil hacer un buen diagnóstico. Entonces, los trastornos de espectro del autismo, como sabemos ahora en el DSM-5, se presentan como un continuo, ¿no? Quiere decir, por eso es un espectro, ¿no? Un espectro significa que es un continuo, que significa que puede tener mínimos síntomas como puede tener muchos síntomas del TEA. Entonces, hay diferentes niveles de intensidad en el cuadro autista, ¿no? Y además, cada niño presenta sus propias necesidades educativas específicas asociadas. En el TEA, nosotros podemos identificar, según la intensidad de los síntomas, 3 niveles, ¿no? Entonces hablamos del nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Antes que nosotros usemos el TEA como definición, como diagnóstico, según el manual del DSM-5, en el DSM-4 no se llamaban trastornos del espectro autista, sino, como ya lo habíamos visto al comienzo, se les denominaba trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? Y dentro de estos trastornos generalizados del desarrollo, o TGD, que son las siglas, podíamos encontrar el autismo, el síndrome de Asperger, el síndrome de Rett, el trastorno desintegrativo infantil y los TGD no identificados, quiere decir 5 categorías diagnósticas. Sin embargo, desde que apareció el DSM-5 ya en el año 2015, la traducción al español, y nosotros usamos este manual como guía de diagnóstico, esos criterios ya desaparecieron. Entonces, estas 5 categorías que les mencioné que antes se utilizaban con el DSM-4, ahora en el DSM-5, todas pasan a ser parte de una sola clasificación que se llama TEA, ¿no? Ya no existe, ya no hablamos, no deberíamos hablar porque hasta ahora lo usamos, es difícil desapegarse del término, por ejemplo, del síndrome de Asperger, porque de alguna manera nosotros diferenciábamos un autismo y un síndrome de Asperger por la capacidad intelectual, ¿no? Si el niño tenía una alta capacidad intelectual, o sea, un promedio superior, decíamos, tiene síndrome de Asperger, su inteligencia no está afectada. Pero si tenía una discapacidad intelectual asociada, decíamos, tiene autismo, ¿no? Y bueno, el síndrome de Rett, el desintegrativo infantil, tenían otras características propias, ¿no? Que por ejemplo, venían acompañados de convulsiones, habían cuadros regresivos, que no pasaba lo mismo ni con el autismo ni con el síndrome de Asperger, ¿no? Entonces, ahora ya no hablamos de síndrome de Asperger, ese término desapareció del manual diagnóstico del DSM-5, ya no hablamos del autismo, del síndrome de Rett, sino todos estos chicos que antes estaban dentro de los TGD, ahora en los TEA, forman parte de una única categoría que se llama trastorno del espectro autista, ¿no? Y como les repito, depende del nivel de intensidad, es que nosotros decimos nivel 1. ¿Quién es un TEA nivel 1? Entre paréntesis, los que antes denominábamos síndrome de Asperger. Chicos con alto nivel intelectual, pero que necesitan ayuda, ¿no? Porque de todas maneras tienen características, limitaciones en la comunicación social, alguna presencia de conductas repetitivas o estereotipadas, pero digamos que son más leves, ¿no? El nivel 2 son aquellos chicos que ya necesitan de una ayuda notable, que podrían tener algún tipo de discapacidad intelectual leve, ¿no? Y en el nivel 3, pues vamos a encontrar a los niños con TEA que presentan severas dificultades para la comunicación social,
para y la presencia de conductas además repetitivas o estereotipadas, ¿no? Y además presenta pues bajos niveles intelectuales. Entonces, ahora los chicos con TEA se ubican todos dentro del trastorno del espectro del autismo, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, según la intensidad de los síntomas que presentan. Y ahora, es muy, a veces difícil diferenciarlo de otros trastornos, ¿no? Lo que nosotros vemos en la práctica es que los chicos llegan con diagnósticos errados de los TEA. Por ejemplo, niños que presentan discapacidad intelectual y se les confunde con TEA o viceversa, ¿no? Porque, ¿qué pasa? De que cuando menor es el coeficiente intelectual, mayores van a ser los síntomas de trastorno de espectro autista. Entonces, cuanto menor es el CI, ¿no? Va a ser más difícil diferenciar al niño si tiene solo una discapacidad intelectual o si tiene además asociado un trastorno de espectro autista, que es lo más común, ¿no? Cuando nosotros vemos niños con discapacidad intelectual severa, pues vamos a encontrar chicos que no van a poder interactuar con los demás, no socializan, por el mismo hecho de que no tienen lenguaje, de repente tienen otras limitaciones también físicas. Entonces, como hay muy poca interacción entre ellos, muchas veces se confunde el diagnóstico, ¿no? Y sin embargo hay que tener en cuenta de que estos diagnósticos pueden darse en comorbilidad, o sea, puede tener discapacidad intelectual asociado a trastorno de espectro del autismo. O sea, no son, digamos, diagnósticos excluyentes, pueden aparecer juntos, pero hay que estar seguros de que realmente están apareciendo ambos, ¿no? El trastorno de desarrollo del lenguaje, ¿no? O trastorno específico del lenguaje, también es muy común confundirlo con los TEA. Primero, porque tendríamos que ver en qué se parecen, por qué los confunden. Bueno, se confunden porque en ambos casos hay alteraciones en el lenguaje expresivo y comprensivo, ¿no? Inclusive un niño con TEA teniendo lenguaje, tú le preguntas una cosa y te contesta cualquier otra, ¿no? Y es como si no te entendiera, ¿no? O sea, su lenguaje expresivo y comprensivo tiene alteraciones. Y un niño con TEL, con trastorno específico del lenguaje, le sucede exactamente lo mismo, ¿no? Aún así, lo que nosotros tenemos que ver sí se parecen, porque en ambos casos hay alteraciones en la comunicación social, ¿no? Entonces, si no hay una comprensión y una expresión del lenguaje, obviamente también puede haber alteración en la socialización, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Primero, que en el trastorno específico del lenguaje, siempre el niño va a tener intención comunicativa. O sea, el niño sí quiere relacionarse con los demás. Él quiere pedirte algo, expresarte algo o decirte cualquier cosa, pero tú no le entiendes porque usa otras palabras o no sabe cómo expresarse, ¿no? De repente a veces no le sale ni el lenguaje, no sabe qué palabras usar. Sin embargo, como tiene intención de comunicarse, te va a hacer señas, te va a señalar, te va a llamar, te va a decir, ven, mira esto, ¿no? Pero va a haber la forma de llegar a ti, ¿no? O sea, sí hay intención comunicativa, ¿no? Sin embargo, los niños con TEA no tienen intención comunicativa. Ellos solamente nos van a utilizar para conseguir algo que ellos quieren obtener, pero no hay intención realmente comunicativa. Y aunque el niño con problemas de lenguaje tenga alteraciones en la socialización, porque puede ser un niño de que, o sea, como que ya se dio por vencido, o sea, no me entienden, ¿no? Ni yo entiendo lo que me dicen, entonces, bueno, pues se aísla, ¿no? Sin embargo, estos enanos pueden presentar también alteraciones en la socialización. Sin embargo, lo que no va a presentar son las conductas repetitivas, los patrones estereotipados de conducta, ¿no? O sea, no va a haber, por ejemplo, los aleteos, los saltos, las caminadas en puntas de pies. En cambio, los niños con TEA siempre van a presentar algún tipo de patrones estereotipados o repetitivos o restrictivos de conducta. Entonces, ¿cómo diferencio a un niño con TEA de un niño con TEL? Eso, primero,
de que los niños con TEA sí tienen intención comunicativa. Y aunque esta esté limitada en los TEL, que puede ser un TEL muy severo, que no realmente también le afecte la parte social, los niños con TEA presentan conductas repetitivas estereotipadas, ¿no? Cosa que los niños con TEL no presentan. Esa sería la diferencia. ¿Cómo diferencio un TEA de unas regresiones secundarias a encefalopatías epilépticas, ¿no? Primero hay que tener en cuenta que en ambos casos, los niños lo que se va a evidenciar son regresiones en el desarrollo, ¿no? El niño puede empezar a convulsionar y puede presentar regresiones en el desarrollo. Si ya el niño corría, ya no puede correr. Si el niño caminaba, deja de caminar, ya no puede sentarse solo, deja de gatear, etc. ¿No? Depende del tipo de convulsiones, la cantidad de convulsiones, estas pueden haber regresiones en el desarrollo. Sin embargo, las regresiones dadas en niños por causas epilépticas, o sea, porque hay epilepsias por alguna encefalopatía que el niño pueda presentar, por lo general se van a dar después de los 4 o 5 años de edad, cosa que no sucede en los TEA. Los niños con TEA empiezan a presentar estas regresiones entre los 2 y 3 años de vida, ¿no? Por otro lado, el 5% de la población general, en general, puede presentar anomalías electroencefalográficas. En cambio, los niños que tienen TEA, hasta el 30% de la población con TEA puede presentar anomalías electroencefalográficas. Suelen tener mayores anomalías electroencefalográficas los niños con TEA. Y además, los niños que regresionan por algún tipo de epilepsia, también la prevalencia de la epilepsia en la población general es de 0.1 a 0.4%. En cambio, los niños con TEA tienen una prevalencia de epilepsia entre 5 a 25%, o sea, 1 o 4% de 1 a 4 de cada 10 niños pueden presentar epilepsias, ¿no? Pueden presentar cuadros convulsivos. Entonces, en ambos casos presentan regresiones en el desarrollo. Sin embargo, la diferencia aquí se va a dar, primero, que en las regresiones, que los cuadros epilépticos, las convulsiones, se van a presentar en las regresiones secundarias después de los 4 o 5 años. Y los niños con TEA que van a presentar convulsiones, las van a presentar entre los 2 y 3 años de edad. Hay además en algunos síndromes epilépticos, la prevalencia de TEA es bastante alta, ¿no? Entonces, sí vamos a ver, por ejemplo, que los niños que presentan epilepsia por esclerosis tuberosa, hasta el 50% de ellos terminan desarrollando un trastorno de espectro autista, ¿no? Conductas de TEA. Y el síndrome de West de igual manera, ¿no? El síndrome de West es inclusive en más alto porcentaje. Las niñas que han sufrido de síndrome de West pueden desarrollar un trastorno de espectro autista, ¿no? Entre otros cuadros. Otra patología que suele confundirse con el trastorno de espectro autista es el mutismo selectivo, ¿no? El mutismo selectivo, lo que vamos a observar es una restricción moderada o severa en la comunicación en contextos sociales, ¿no? Ustedes se imaginan, saben lo que es un mutismo selectivo, ¿no? O sea, el niño decide no hablar en situaciones en las que se espera que él hable, ¿no? Puede pasarse años en el colegio sin mencionar una sola palabra. Sin embargo, en su casa habla perfectamente y es un cotorro, habla en determinadas situaciones, porque justamente es tan selectivo que él se le dice, en el colegio no, en mi casa sí, en la casa de tal tío jamás, pero en la casa de esta tía sí, ¿no? Entonces es un mutismo bastante selectivo, ¿no? Donde lo que vemos es que hay una restricción moderada o severa en la comunicación en contextos sociales. La diferencia entre ambos sería que en el mutismo selectivo, como les decía, la restricción se da en determinados contextos, que el niño es el que selecciona, inconscientemente, claro, ¿no? Pero solamente se da en determinados contextos sociales, no en todos, ¿ok? Entonces, el patrón no es persistente, como sí lo es en el caso de los TEA. Los niños con TEA tienen esa alteración en la comunicación
en todos los ambientes, en todos los momentos, con todas las personas, ¿no? O sea, su restricción en la comunicación es persistente, lo que no sucede en el mutismo selectivo. Los chicos con mutismo selectivo pueden aceptar otras formas de comunicación, o sea, tú les hablas y ellos sí usan gestos, ¿no? ¿Cuál quieres? Te dicen, ¿no? ¿Quieres ir a pasear? Sí, te dicen, o no. Entonces sí hay otras formas de comunicación, como gestos, señas, movimientos de cabeza, etc. En cambio, los niños con TEA presentan déficits significativos para comunicarse, inclusive a través de gestos, menos todavía que ellos señalen algo, es bien complicado, ¿no? Bueno, depende del nivel de severidad de los síntomas. Y tampoco te van a responder sí o no, o sea, no hay respuesta social, ¿no? Los niños que presentan mutismo selectivo, por otra parte, no presentan patrones estereotipados o restrictivos de conducta, como sí van a aparecer en los niños con TEA. ¿No? Los niños con TEA presentan patrones estereotipados o restrictivos de conducta, llámese aleteos, saltos, caminar en círculos, caminar en puntas de pies, etcétera, ¿no? Pero sí se van a presentar las conductas repetitivas o estereotipadas. Entonces, en ambos casos, ¿cuál es la diferencia? Que en el mutismo la restricción de la comunicación se da solo en determinados contextos, pero además estos chicos sí aceptan otras formas de comunicación gestual, ¿no? Que los niños con TEA no utilizan. Y además, en el mutismo tampoco presentan patrones estereotipados y repetitivos de conducta. Ansiedad social y TEA. Ahora estamos viendo muchísimos casos de ansiedad social a edades mucho más tempranas que lo que se solían ver, ¿no? Antes, más o menos, se determinaba que la ansiedad social aparecía en mayor incidencia después de los 12 años. Sin embargo, ahora estamos viendo casos de ansiedad de niños desde los 5 o 6 años o a veces menos, ¿no? En ambos casos, tanto en un niño que presenta ansiedad social como TEA, lo que nosotros podemos observar es que estas respuestas de ansiedad se pueden expresar de diferentes formas, ¿no? Un niño, por ejemplo, cuando está teniendo un ataque de pánico o está expuesto a una situación ansiosa, puede presentar conductas estereotipadas. De pronto se pone a saltar o a mover los brazos, ¿no? O de repente un miedo exagerado, manifiesto, ¿no? O se queda mudo y no puede hablar, ¿no? Entonces, estas conductas también las puede presentar un niño con TEA, pero ¿cuál es la diferencia? Que en la ansiedad social siempre va a haber un desencadenante, ¿no? Que en este caso es la exposición a contextos sociales, ¿no? El niño se comunica socialmente de la mejor manera, pero cuando hay una situación que le genera, ¿no? Que le desencadena la ansiedad, es cuando presenta estas conductas. En cambio, en los niños con TEA no hay activadores en la conducta estereotipada ni inhibición de la comunicación. O sea, el niño no necesita un activador, siempre es así, ¿sí? Los niños con ansiedad social son conscientes que su ansiedad es desproporcionada a la situación social que están viviendo, ¿no? Y eso obviamente le va a provocar limitaciones significativas en el área social y laboral. Sin embargo, los niños con TEA no son conscientes de ello, ¿no? Los niños con TEA quisieran tener contacto social, algunos de ellos, pero no saben cómo tenerlo, ¿no? Otro punto importante es que los síntomas en los niños con TEA son de inicio muy temprano, por lo general entre los 2 y 3 años, a veces antes, ¿no? En cambio, la ansiedad social, por muy precoz que sea, tampoco se presenta a los 2 o 3 años, ¿no? Y otra diferencia que es creo la más común en los niños con TEA es que la ansiedad social no hay patrones estereotipados o restrictivos de conducta. En cambio, en los TEA sí se va a presentar siempre patrones estereotipados o restrictivos de la conducta.
Hola, hola, sí. Perdón, se me desactivó el micro. Bien, entonces seguimos. En el trastorno por movimientos estereotipados y los trastornos de espectro autista. Aquí vamos a encontrar más bien una similitud que nos servía más bien como diferencia en los cuadros anteriores, ¿no? Siempre decíamos, estos se parecen en el TEA en esto, pero no tienen movimientos estereotipados, ¿no? En cambio acá estamos hablando ya del trastorno por movimientos estereotipados específicamente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Parecido al TEA, precisamente eso, comportamiento motor repetitivo, ¿no? Que puede parecer impulsivo y que no es funcional, ¿no? Además, también en los trastornos por movimientos estereotipados, estas estereotipias interfieren en las actividades normales o dan lugar a lecciones corporales autoinfligidas, ¿no? Puede, como puede que no, asociarse a una discapacidad intelectual. En ambos casos, ¿no? O sea, vamos a encontrar estos movimientos repetitivos, estereotipados, que pueden parecer simples tics a veces, o a veces son movimientos mucho más, más severos, ¿no? Más notorios. Sin embargo, aquí la diferencia con el TEA va a ser justamente todo lo contrario a lo que hemos venido viendo. Los movimientos estereotipados aparecen sin estar asociados a alteraciones de la comunicación o de la interacción social o otros patrones de restrictivos de conducta. Son solamente los movimientos estereotipados los que se van a aparecer a los cuadros de niños con TEA, ¿no? En cambio, en los TEA, siempre para hacer un diagnóstico de TEA vamos a tener nosotros que identificar los movimientos estereotipados, vamos a tener que comprobar que hay alteraciones en la comunicación y en la interacción social, ¿no? En cambio, en los movimientos, en el trastorno por movimientos estereotipados, en lo único que se parecen los TEA es justamente en estos movimientos estereotipados, pero no hay alteraciones en la comunicación y no hay alteraciones en la socialización. Y tampoco vamos a encontrar patrones restrictivos de conducta, ¿no? Como sí los van a ver en los trastornos de espectro autista. En la esquizofrenia de inicio temprano y los TEA, ¿cuál sería la diferencia? En ambos casos pueden haber tempranamente algunas conductas relacionadas con los TEA, sin embargo, no se define claramente el diagnóstico. Pero siempre en los TEA, las manifestaciones, como les menciono, van a ser siempre muy tempranas, entre los 2 y 3 años o antes inclusive. En cambio, en la esquizofrenia de inicio temprano, por muy temprano que sea, los síntomas psicóticos van a ser tardíos, ¿no? Si nosotros siempre consideramos o se dice que la esquizofrenia por lo general se inicia en la adolescencia, pero hay cuadros de esquizofrenia de tipo temprano, ¿no? Que ya niños a partir de los 8 o 9 años pueden presentar síntomas. Sin embargo, en los TEA, la aparición de los síntomas son mucho más precoces. ¿Cómo diferenciar un trastorno de espectro autista de un trastorno obsesivo compulsivo? En ambos casos, lo que vamos a encontrar en qué se parecen, en que ambos van a presentar rituales, conductas repetitivas, compulsivas, que pueden ocasionar también problemas en la interacción social, ¿no? He tenido casos de niños que han venido con diagnóstico de TEA, ¿no? Durante 6 o 7 años, ¿no? Por ejemplo, un niño de 13 años, un chico de 13 años, que desde los 6 o 7 le diagnosticaron TEA, y claro, o sea, que presentaba así rituales, presentaba conductas repetitivas, compulsivas, era muy ordenado, que no le toquen sus cosas, nadie podía entrar a su cuarto porque él sabía si le habían movido medio centímetro sus cosas, ¿no? Entonces, estas compulsiones, hacían que él, claro, él tenía rituales, tenía compulsiones, y para evitar que le modifiquen sus esquemas, él decía, yo no los invito a mis amigos a mi casa porque si yo los, o sea, era su pensamiento, si yo los hago venir acá, ellos van a, perdón, si yo acepto ir a sus casas, ellos van a querer venir a la mía, ¿no? Y él no quería que lleguen a su casa porque lógicamente le alteraban su orden y sus compulsiones, ¿no? Sus rituales. Entonces, se parecen, sí, hay bastante similitud entre un TOC y un TEA. Sin embargo, la diferencia es que
la comunicación, o sea, puede alterar la socialización también, porque él prefiere aislarse con tal de no aceptar que le rompan sus rutinas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en los niños con TEA, estas conductas repetitivas es para generar una sensación de placer, ¿no? Ellos disfrutan cuando ven la lavadora dando vueltas o el ventilador dando vueltas o cuando están girando las llantitas de los carros, etc., ¿no? Sin embargo, los chicos que tienen TOC se sienten obligados a tener estas conductas compulsivas para neutralizar su obsesión, para neutralizar la ansiedad que esto les genera. Y además, la diferencia más notoria es que los niños con TEA, además de esas conductas repetitivas, ritualistas, compulsivas, va a haber alteración en la comunicación y en la socialización. En cambio, un niño con TOC puede haber sí alteración en la socialización de repente, no siempre, pero puede haber dificultad, alteraciones en la interacción social, pero su lenguaje no está alterado. Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación de su lenguaje expresivo y comprensivo y vamos a determinar si hay alteraciones o no, que ese sería el punto diferencial entre un TOC y un TEA. Muy común confundir un niño con TEA y un niño con discapacidad auditiva, ¿no? ¿Por qué? Es que no me escucha. Yo le hablo, yo le digo su nombre y no me escucha. Para mí que este niño es sordo. Le puedo decir 10 veces su nombre y no voltea a mirar. Y es así, los niños con TEA son así, no responden a su nombre, ¿no? Y además no hacen contacto visual. O sea, tú les buscas con la mirada y el niño con TEA te va a desviar la mirada. En cambio, los chicos con déficit auditivo también. Tú les buscas la mirada o les hablas para que te miren a los ojos y les cuesta mirarte a los ojos. En ambos casos, además, pueden producir sonidos ininteligibles, sonidos inusuales, ¿no? Y también son muy propensos a hacer berrinches. Sin embargo, la diferencia va a ser, claro, que el discapacitado auditivo no está escuchando bien, el niño con TEA escucha perfectamente, pero además hay que tener en cuenta que el niño con discapacidad auditiva no tiene buen contacto visual porque simplemente no puede coordinar sus ojos a la dirección del sonido, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas un sonido, volteas y miras, pero como él no puede escuchar, él no va a encontrar, no vamos a nosotros a lograr que él tenga esa conducta. Entonces, el niño no puede coordinar sus ojos a la dirección del sonido, por eso es que tiene pobre contacto visual, igual que los niños con TEA. Y los chicos con discapacidad auditiva también continuamente tienen berrinches, los niños pequeños, ¿no? Pero esto es porque como no pueden expresar sus necesidades, se frustran y se irritan y por eso hacen berrinches. En cambio, el niño con TEA, además que escucha bien, su pobre contacto visual es no porque no pueda, sino porque no tiene interés en la comunicación social. Y sus berrinches no tienen una causa aparente, ¿no? Las mamás dicen, está jugando tranquilo y de pronto se pone a gritar y se pone así, ¿no? El niño con discapacidad auditiva tiene, ¿no? O sea, es respuesta a su frustración por no poder expresarse. Y además, los niños con TEA presentan conductas estereotipadas que no van a presentar los niños con déficit auditivo. Los TEA con el trastorno esquizoide de la personalidad se parecen mucho. Si tú, por ejemplo, ves a un chico de 12 años o 13 años con TEA, TEA nivel 1, por decirlo así, porque no se han dado cuenta quizá más temprano, se muestran indiferentes a las alabanzas, a las críticas, ¿no? Son emocionalmente fríos, ¿no? Igual los niños con TEA pueden ver que tú te has caído y que estás tirada en el piso llorando y ellos son muy poco de acercarse y de ayudarte a pararte, ¿no? O sea, te pueden mirar de la manera más fría. Y peor si hablo de un trastorno esquizoide de la personalidad, tú te caes, obviamente se va a reír más de tu caída, ¿no? Entonces no desean ni disfrutan de las relaciones cercanas e íntimas, incluido el hecho de formar parte de una familia. O sea, no hay esa emoción, esa emotividad, ¿no? Ese afecto familiar, esa preocupación por el otro. Y lo mismo pasa con los chicos con trastorno esquizoide de la personalidad, son como que fríos, calculadores. Sin embargo, hay que tener en cuenta el inicio de los síntomas. Los niños con TEA siempre van a manifestar esta falta de
de afectividad hacia las personas, ¿no? Por lo general, desde muy pequeños, desde edades tempranas, ¿no? Pero los chicos que tienen trastorno esquizoide de la personalidad, los síntomas sí suelen aparecer desde el inicio de la edad adulta, ¿no? Desde en la adolescencia, por lo general, empiezan estas alteraciones, ¿no? Marcada tendencia a elegir actividades solitarias, ¿no? También no hay conductas estereotipadas en el trastorno esquizoide de la personalidad y no hay alteraciones funcionales en el lenguaje. Tampoco en los TEA, les decía, los síntomas se van a manifestar desde edades muy tempranas, va a presentar conductas estereotipadas, alteraciones funcionales del lenguaje, ¿no? No hay forma de que yo diga que este chico a los 10 años se volvió TEA o le dio TEA, no. El TEA siempre se va a manifestar desde edades muy tempranas, ¿ok? La afasia epileptiforme adquirida y los TEA. Aquí nosotros lo que vamos a identificar es una regresión autista y pérdida de lenguaje adquirido, en ambos casos, ¿no? Hay una regresión entonces autista y el niño pierde un lenguaje que ya tenía. ¿Y esto a qué se debe? A que hay un cuadro de epilepsias, ¿no? Un cuadro convulsivo que ocasiona una lesión cerebral, obviamente en las áreas de Wernicke o de Broca, ¿no? Y estas lesiones ocasionan que el niño pierda el lenguaje que ya tenía adquirido, ¿no? A cualquier edad, ¿no? Entonces hay una regresión y pérdida del lenguaje que ya se tenía, ¿no? Y esto por lo general se presenta en el síndrome de Landau-Kleffner, ¿no? Que casi siempre va a aparecer después de los 3 años de edad, se da con convulsiones, ¿no? En el hemisferio izquierdo, en las áreas del lenguaje, pero no van a haber conductas estereotipadas. El niño va a empezar a convulsionar y va a empezar a regresionar su lenguaje, pero no hay conductas estereotipadas. En cambio, en los TEA, los síntomas se dan en edades tempranas, no necesariamente van a aparecer convulsiones, ¿no? Y sí van a haber conductas estereotipadas. En el TDAH, ¿no? Que común también es confundir el TDAH con un TEA, ¿no? Es más, siempre cuando los niños son pequeños, entre 2 y 3 años, es muy común que los niños con TEA tengan diagnóstico de TDAH y viceversa. Inclusive, lo que podemos ver es de que tienen conductas muy parecidas y que además pueden presentarse en comorbilidad. O sea, puede tener TEA y TDAH, o hay niños con TDAH con rasgos de TEA, ¿no? Porque vamos a encontrar de todas maneras alteraciones cuantitativas en la comunicación, en la socialización, e inclusive hay niños con TDAH que pueden hacer conductas estereotipadas, ¿sí? Ok. Comorbilidades psiquiátricas en personas con TEA, ¿no? Siempre, antes, con la antigua clasificación, antes que fueran los TEA, si no habláramos de TGD, las características clínicas de las comorbilidades se les atribuían al TEA. O sea, todo era culpa de los TEA. No es por el autismo que convulsiona, no es por el autismo que tiene discapacidad intelectual, no es por el autismo que tiene tal cosa, ¿no? Entonces, con la nueva clasificación ahora tenemos presente todas las comorbilidades posibles y las formas que pueden hacer más complejo el abordaje. Y hay que tener en cuenta que el 55% de niños y hasta un 70% de adultos presenta al menos un diagnóstico comórbido de salud mental. O sea, el 70% de adultos con TEA y el 55% de niños con TEA van a presentar algún diagnóstico en comorbilidad, lo que obviamente va a alterar su diagnóstico, ¿no? Los síntomas emocionales y conductuales más frecuentes en los niños, ¿no? Con TEA, que se frustran fácilmente, son muy inflexibles, son despistados, inquietos, tienen rabietas o enfados frecuentes, irritabilidad, miedo o ansiedad. En esos porcentajes que son bastante altos, ¿no? Comparándolos con niños sin trastorno de espectro autista. Sin embargo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que alguno de estos síntomas aumenta mucho su intensidad, es ahí cuando aparece un segundo diagnóstico, ¿no?
por ejemplo, son muy despistados, hasta el 60% pueden ser muy despistados. Pero si esta intensidad de ser muy despistado aumenta, ya no es simplemente despistado, puede ser un déficit de atención. Son muy inquietos. ¿Qué pasa cuando la intensidad de los síntomas aumentan? Se vuelven una hiperactividad, ¿no? Si tiene miedo o extremo, se va a convertir en una ansiedad, y así sucesivamente. Es como cuando los síntomas emocionales en los chicos con TEA aumentan demasiado su intensidad, se va a convertir en una comorbilidad ya con el TEA, ¿no? Y bueno, ahí hemos terminado. No sé si tienen alguna pregunta, si tenemos, Antonio, algún tiempito, o ya no, ustedes deciden. Sí, perfecto, muy amable, estimada Marisol, por su disertación de su conocimiento en este congreso. Hacemos la consulta si alguien de la sala, de los participantes, tiene alguna pregunta, para habilitarle el micrófono o pues lo pueden escribir en el chat. Parece que no. Bien, no queda más que agradecerle, estimada Dina María, por su intervención dentro del marco del 7º Congreso Internacional de Psicología, pues esperando contar con su participación en otra oportunidad y, por no decirlo, ya de una manera presencial aquí Ojalá. en Ecuador o en Perú. De todas maneras, porque tengo ganas de regresar por ahí a Antonio. Muchas gracias a todos entonces. Excelente. Hasta luego, permiso.